Bueno, hermanos, aquí estamos nuevamente como todos los miércoles para estudiar esta noche la segunda parte del libro del Apocalipsis. Vamos a pedirle al Espíritu Santo mucha revelación. Espíritu Santo, te pedimos que en esta noche traigas revelación a nuestro ser, Señor, que hables a nuestro espíritu, que seas tú dándonos esa sabiduría que viene del cielo, que seas tú enseñándonos como nuestro maestro, como nuestro verdadero maestro, Señor. Te pedimos que cada una de las personas que están conectadas en este momento tengan revelación sobre el mensaje que tú tienes para nosotros, Señor. Gracias, Padre mío. Amén. Bueno, hermanos, hemos venido estudiando ya bastante tiempo las dispensaciones. Estamos llegando al final. Hoy vamos a terminar el libro del Apocalipsis. Es algo que definitivamente tenemos que estudiar, independientemente, como lo decía la vez pasada, que a algunas personas no les guste oír, por decirlo así, malas noticias, pero esto no es malas noticias, este es el libro que escribió nuestro Señor Jesucristo para nosotros, sus seguidores. Hemos hablado, como siempre, del final de la gracia, estamos terminando la gracia, y en este final de la gracia estuvimos hablando la semana pasada de los 7 sellos, y estuvimos hablando también de la semana 70, de los 3 años y medio, de la abominación desoladora en medio de la semana 70, de algunos eventos que sucedían en el cielo mientras que la tribulación sucedía en la tierra, y hablamos de los 3 puntos posibles en donde, las 3 teorías, por decirlo así, en donde podía ocurrir la tribulación. Empezamos a estudiar la semana pasada las profecías del Apocalipsis. Vimos que el Apocalipsis se dividía básicamente en 3 estructuras. La primera, cuando Jesús le pedía a Juan que escribiera lo que acababa de ver con sus ojos, porque como Juan fue llevado al Espíritu, entonces veía a un Jesús resucitado en su gloria, ya no como el Cordero, sino ahora como Rey. También le pedía que escribiera las cosas que son ahora, que son las cartas a las 7 iglesias de Asia Menor, que los vamos a estudiar, como les dije la semana pasada, en las próximas semanas. Y por último, las cosas que sucederán en el futuro, que es lo que hemos venido estudiando, en donde Juan hemos que llevado en el Espíritu para presenciar las cosas que sucederán en el fin de los tiempos. ¿Y por qué era importante que aprendiéramos este libro? Porque muchas personas creen que el Apocalipsis es algo irreal, muchos esperan un final al estilo Hollywood, cosas que están en la ficción. Sin embargo, vemos que a la luz de la palabra, y entendimos cosas que a la luz de la palabra son realmente muy factibles. De hecho, algunas ya están sucediendo en el mundo, y es importante que veamos la veracidad de este libro escrito hace 2000 años y prácticamente el cumplimiento de sus profecías. Venimos estudiando el misterio de Dios porque este es el cumplimiento del misterio de Dios. Y entonces, como lo dije ahorita, Juan está enfrente del trono de Dios, quien sostiene el título de propiedad de la tierra. Recordemos que cuando Adán perdió la autoridad, esta le fue que Dios le había dado la autoridad sobre la tierra. Recordemos el libro de Génesis, la autoridad que Dios le había dado sobre la tierra. Entonces, cuando él la pierde, esta autoridad es entregada a Satanás, ¿cierto? Y ahora ese título de propiedad está sellado con 7 sellos irrompibles, ¿cierto? Nadie tiene la autoridad para romper ni para abrir estos sellos, solo el León de Judá, el Santo de Israel, quien ha ido abriendo cada uno de estos sellos para recuperar esa autoridad sobre la tierra. Pero hemos venido viendo que por cada sello que se abre suceden cosas en la tierra, y mientras están en el cielo, pues Miguel y sus ángeles están en una guerra, en una batalla contra el dragón, que es la serpiente antigua, y sus ángeles, él es Satanás y sus ángeles caídos prácticamente. Y recordemos que Satanás viene de Satán, que viene del hebreo y que significa adversario, y diablo significa acusador o perseguidor. Y entonces esta batalla está en Apocalipsis 12, perdón, la voy a leer un momentico. Después Apocalipsis 12:7, no lo tengo aquí para presentarlo, pero se lo voy a leer. Después hubo una gran batalla en el cielo.
Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón y el dragón y sus ángeles también lucharon. Hay una batalla en el cielo, pero no pudieron vencer, dice, y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Así fue expulsado el gran dragón, perdón, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, que engaña a todo el mundo. Él y sus ángeles fueron arrojados a la tierra. Entonces son arrojados a la tierra y ahí es cuando el hombre de pecado se manifiesta sobre la tierra, o sea, el anticristo. ¿Sí? Luego de esta batalla en la tierra, cuando Satanás es vencido, es arrojado a la tierra con todos sus ángeles, entonces ahora ya viene también sobre la tierra Jesús para tomar esa posesión final sobre la tierra y vencerlo finalmente, vencer toda la maldad, toda la iniquidad, como se acuerdan que lo habíamos leído en algunas de las profecías de Daniel, y todo lo que se ha revelado contra Dios. Entonces vimos los primeros 6 sellos. Vimos el primer sello que hablaba que preparaba el camino. Vimos el segundo sello que quitaba de la tierra la paz, ¿verdad? Luego vimos el tercer sello que hablaba de 2 libras de trigo por un denario. ¿Se acuerdan la devaluación y que no había cómo comer? Luego vimos el cuarto sello que hablaba de hambruna, armas biológicas y todo esto que tenía que ver con virus. Luego vimos el quinto sello que eran las almas de los mártires clamando. Y vimos el sexto sello que eran las estrellas que caían sobre la tierra. Y aquí, si ustedes recuerdan, hablamos de la teoría de la guerra nuclear y que decía que el cielo se desvaneció como un pergamino y entonces veíamos la teoría de que todo esto iba ligado a una guerra nuclear. También vimos los rollos voladores, el rollo volante en Zacarías 5. Hablamos de Zacarías 5, ¿se acuerdan que hablamos de la mujer en el efa y hablamos de la traducción de la papa en el canasto o en el cesto y el papá en el canasto? Entonces vimos que era el fuego en el recipiente. Y vimos que también se hablaba de 2 fuegos que salían y que traían viento en sus alas y que tenían alas como de cigüeña y que alzaron el recipiente entre la tierra y los cielos. Ahí terminamos la semana pasada. Esto realmente me sorprendía cuando yo estudiaba todo esto, porque la coincidencia tan perfecta que hay entre unos libros escritos, este libro escrito prácticamente hace 2000 años, en donde Juan trataba de escribir con sus propias palabras lo que estaba viendo, pues es impresionante cuando uno aprende y entiende esto. Vamos a estudiar esta noche los 144,000 sellados. Esto está en Apocalipsis 7 del 1 al 4, dice los 144,000 sellados, dice, ya cuando se abre el sexto sello, acuérdense que estamos ahí, dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. 144,000 israelitas en este sexto sello, 12,000 de cada una de las 12 tribus son sellados con protección divina. Viene entonces el derramamiento de la lluvia tardía, lo que se llama la lluvia tardía, la gran cosecha de almas. Recuerden que se retrasa el día de la venganza de Dios contra la maldad para poder cosechar una gran cantidad de almas. Dios es paciente. Él no quiere que ninguno se pierda por la eternidad. Veamos cómo nos lo enseña segunda de Pedro. Dice, el Señor no se tarda para cumplir su promesa, como algunos piensan. Hay muchas personas que el Señor no va a cumplir su promesa, sino que nos tiene paciencia por misericordia a nosotros,
y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Algunos dicen, de la gente que estudia sobre esto, que en esta época se mostrará al mundo el arca del pacto. No sé si recuerdan, el arca de Moisés, cuando estudiamos la ley, el arca de Moisés es el arca del pacto, el antiguo pacto, con las tablas de los 10 mandamientos y la vara de Aarón. Entonces algunos dicen, yo he estudiado y he visto algunos videos en donde efectivamente el arca ya se ha encontrado. Hay una cosa espectacular de cómo la sangre, cuando Jesús murió en la cruz y ocurrió el terremoto, la sangre de Jesús bajó y el arca estaba exactamente debajo y cayó sobre el propiciatorio. Es muy emocionante ver y estudiar todo esto. Entonces, dice que en estos últimos tiempos, en este sexto sello, se va a mostrar al mundo el arca del pacto para que todos vean que esto efectivamente es real y se va todo ese endurecimiento que tenía el corazón, en el corazón, todo Israel desaparece. Entonces es la confirmación del pacto ahora con Israel. ¿Se acuerdan que estamos hablando de la semana 70? Entonces viene el séptimo sello. Viene el séptimo sello que trae consigo 7 trompetas. Entonces dice en Apocalipsis, dice que Jesús abre el séptimo sello y el cielo se queda en silencio por media hora y a 7 ángeles se le dan 7 trompetas para anunciar los eventos siguientes. Entonces vamos a estudiar cada una de las trompetas y vamos a ver específicamente qué es lo que sucede a la luz de la palabra. Entonces vamos a ver la primera trompeta. Entonces ya estamos en el séptimo sello y con el séptimo sello abierto empiezan las 7 trompetas. Veamos qué dice la primera trompeta. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre que fueron lanzados sobre la tierra y la tercera parte de los árboles se quemó y se quemó toda la hierba verde. Granizo y fuego mezclados con sangre. Granizo y fuego llueve sobre la tierra. Dice que 1/3 de los árboles de la tierra son quemados y los cultivos son incinerados. Y dice, ¿acaso esto es imposible o será que esto ya ha venido sucediendo? Vean, hay eventos ya que nos muestran que esto podría suceder fácilmente. Tengamos memoria de las cosas que han pasado. Dice que la tercera parte de los árboles se quemó y quemó toda la hierba verde. Yo creo que Dios nos va dando señales. Dios nos va mostrando, nos va dando muestras de que las cosas van a pasar a gran escala y nos las deja ver en pequeña escala para que sus hijos vayamos viendo que el cumplimiento de las promesas se va dando. Nos deja ver apenas una pequeña muestra de lo que será, ¿sí? Y aunque algunos de estos eventos que vemos aquí son devastadores realmente, pues realmente no consumieron la tercera parte de los árboles de la tierra. Obviamente, eso sí, tercera parte de los árboles de la tierra es a gran escala, pero Dios nos está dejando ver una pequeña muestra de cómo pueden suceder las cosas realmente. Hoy en día hemos visto eventos climáticos nunca antes vistos o que realmente no se habían presentado, situaciones extremas derivadas lamentablemente de nuestra propia inconsciencia con el planeta. Hemos encontrado lugares en donde no se preveían que sucedieran cosas, ¿sí? Cosas que terminaron afectando animales y personas afectadas. Ahí están las tortugas que tuvieron que salirse del mar para huir del frío. Animales, personas afectadas por nuestra manera de correr tras el desarrollo económico sin importarnos lo que destruimos. ¿Sí? Estamos a punto realmente de llegar al borde climático y todos lo sabemos. Y fíjense que decía que granizo y fuego mezclados con sangre. Mire el tamaño de los granizos.
O sea, está hablando de granizadas, ya las vemos, ya las vemos. Granizo y fuego mezclados con sangre. Esto lo único que representa son muertes causadas por este tipo de eventos. Y hay algo muy importante que quiero decirles porque realmente no solo estoy hablando de muertes accidentales. En estos días hemos venido estudiando un poco el programa de manipulación del clima. Es increíble. Eso es increíble y viene sucediendo desde hace muchísimo tiempo. Es un programa global de modificación del clima, porque desde hace rato queremos controlar nosotros como seres humanos también el clima. China tiene la intención firme de controlar el clima manipulando las nubes, la lluvia y la nieve y el granizo. Y es que la realidad, mire, la manipulación climática es una realidad preocupante. Esto no es ciencia ficción. Y más adelante, si ustedes ven ahí, se habla de que puede ser hasta una guerra meteorológica, con lo cual muchas de las cosas no serían accidentales. O muchos de los eventos previstos en Apocalipsis, en esta trompeta, no serían accidentales. Es que cada día nos acercamos más al borde de la soberbia humana. Manipular lluvias, mire, increíblemente. ¿Les parece que esta trompeta está, por ejemplo, lejos de suceder? Yo creo que esta trompeta no está lejos. Y no estoy hablando de una nación. Más de 40 países usan técnicas. 40 países están metidos en esto desde hace ya como 10 años. Entonces, yo decía, miércoles, esta vaina tiene todo el sentido. Leamos entonces nuevamente como decía Apocalipsis. Dice, el primer ángel tocó la trompeta y hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Yo, la verdad, digo, hoy en día vemos este tipo de eventos que a gran escala podrían hacer que la tercera parte de los árboles se queme y se queme toda la hierba verde. Vemos cómo las cosas se van acercando al cumplimiento profético. Las señales se van dando. Esto no es del tamaño que está profetizado, pero vemos que puede suceder. Segunda trompeta. Entonces, dice en la segunda trompeta que va a morir un tercio de la parte del mar y un tercio de las naves van a ser destruidas. Vamos a leerlo. Dice, el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar. Y la tercera parte de las naves fue destruida. Aquí lo que obviamente nos está hablando es de destrucción en el mar con sangre, vidas humanas, animales derramados por una guerra. Y es que yo recordaba cuando estuve viendo algunas series sobre la Primera y Segunda Guerra Mundial, vea, las guerras siempre tienen su porción en el mar porque controlar el mar es muy importante para garantizar los suministros y las provisiones y las cosas y el tránsito. Y a través del control del mar se puede mejorar el control de la guerra. Y veamos que habla de que las naves, una guerra naval a gran escala, destrucción de la tercera parte de las naves, destrucción con misiles, rollos voladores, capaces de destruir aún la vida dentro del mar. Y cuando leo esto digo, Dios mío, protégenos y ayúdanos por todo lo que se viene. Tercera trompeta, vamos a leer con 7 trompetas. Acuérdense, ya destapamos los 7 sellos y ahora vienen las 7 trompetas. ¿Qué dice la tercera trompeta? Dice Apocalipsis 8, 10, 11. Dice, el tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella ardiendo como una antorcha. Y cayó sobre la tercera parte de los ríos, póngale esto tan interesante, y sobre las fuentes de agua, y el nombre de la estrella es Ajenjo,
y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. Qué casualidad que ajenjo, les voy a decir algo, ajenjo en ruso se dice Chernobyl. Esto me sorprendió a mí. Al menos una de sus variedades del ajenjo. El genérico de ajenjo es Polín, es en ruso, pero Chernobyl es una variedad de ajenjo muy común en la zona y por eso se le otorgó ese nombre a la ciudad. Entonces, al parecer, las aguas son contaminadas con escombros radioactivos porque dice que cayó una estrella del cielo y el nombre de la estrella era ajenjo y la tercera parte se convirtió en ajenjo, o sea, contaminación. Y muchos hombres murieron porque las aguas se hicieron amargas. Yo cuando escuché que ajenjo se decía en ruso Chernobyl, dije, esto me sorprende la sabiduría y la precisión de la palabra de Dios. Vamos a la cuarta trompeta. La cuarta trompeta porque aquí se predice algo que sucede después de esto que tiene toda la lógica. Vamos a leerlo. Apocalipsis 8, 12, 13 dice, el cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas. ¿Para qué? Se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo diciendo a gran voz, ay, 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 de los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los tres ángeles. Entonces, se oscureciera la tercera parte de la atmósfera. Al parecer, la atmósfera queda completamente arruinada después de ajenjo y el sol y la luna y las estrellas no se ven. La tierra está en oscuridad escasamente, solo la tercera parte de la luz del sol en el día y en la noche apenas se logra ver. Y entonces luego hay un ángel que dice que van a haber tres ayes. Ay, ay, ay. Un ay por cada trompeta. Entonces viene la quinta trompeta, que es el primer ay, que nos habla de langostas que atormentan a los que no tienen el sello de Dios. Vamos a leerlo. Dice, Apocalipsis 9, 1, 12. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Y les fue dado no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Ahora miremos, el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra, porque pensamos que pueden ser langostas y al estilo Hollywood. En las cabezas tenían coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro, y miren esto, el ruido de sus alas era como el estruendo
de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El primer ay pasó, he aquí, vienen aún 2 ayes después de esto. Entonces, vea, obviamente todo esto son teorías, cada uno tiene que juzgar y tratar de entender si de verdad van a ser langostas volando por ahí, pero vemos que dice que después de que la estrella cayó, o sea, probablemente nuevamente tendremos más explosiones nucleares, ¿sí? La estrella cayó, hablando nuevamente de misiles nucleares, porque estamos llenos de misiles nucleares. Dice que del humo salieron langostas sobre la tierra. O sea, después de la explosión, del humo que queda de la destrucción, vimos el nivel de destrucción de Hiroshima y Nagasaki, cómo queda después de una destrucción, el humo después de la tierra que ha sido afectada por estas explosiones. Ahora, al parecer, hay unas langostas que salen, unos ataques aéreos que podrían ser con helicópteros, y vamos a verlo un poco más adelante, las que Juan ve como langostas. Veamos un poco. Entonces, dice que las langostas, entonces veamos aquí las langostas, salen las langostas listas para atacar a la siguiente siembra. Vamos a ir mirando poquito a poco y vemos que puede ir posiblemente de qué podría estar hablando Juan después. Estas son las langostas saliendo nuevamente en fila que despegan de la tierra, las langostas realmente para tomar su curso hacia su destino. Langostas que parecieran ir formadas, miren las langostas nuestras. Recordemos que Juan no ha visto nunca este tipo de aparato. Les devuelvo y les devuelvo la imagen. Y Juan está tratando de describir con lo que él conoce y con lo que él ve y con lo que él ha visto en la naturaleza, porque no tiene de dónde más apegarse. Él trata de poner en palabras cosas que él nunca ha visto. Y yo de verdad los dejo a cada uno para que saquen sus propias conclusiones, si les parece o no. Y dice que el aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra y que tenían como coronas de oro. Me sorprende la similitud de estas cosas. Luego dice que sus caras eran como caras humanas. En ellas veía caras humanas en estas langostas a las que él llama, ¿cierto? Luego dice que tenían cabellos como de mujer. ¿Cómo describirías tú las hélices de un helicóptero? ¿Serías capaz de plasmarlo en palabras? Y luego dice que tenían corazas como de hierro y que el ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Porque vemos que también trata de describir cómo suenan, o sea, al parecer el ruido de estas langostas era tan fuerte e impactante para él que también le pareció importante describir qué ruido hacían, que sonaban como muchos carros de caballos. No sé si ustedes recuerdan cómo suenan helicópteros. Y finalmente termina hablando de la parte trasera de estos aparatos, que dice que tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y que tiene que cambiar, claro, cómo describe la parte de atrás de la langosta, entonces tiene que cambiar de animal para poder describir el detalle en particular. Increíble esto que estamos viendo. Y luego dice
que se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello en sus frentes. Mire, los helicópteros no disparan contra los campos ni disparan contra los árboles. Los helicópteros están muy bien enfocados en los objetivos militares. Dice que van detrás de los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Bueno, yo les dejo para que cada uno juzgue de acuerdo a lo que le parece. Es una teoría, como siempre. Vamos a la sexta trompeta, a ver qué sucede. Ya nos estamos acercando al final. En la sexta trompeta está Apocalipsis 9, del 13 al 16. Dice, el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Entonces, viene esta trompeta, ejército de 200 millones y que es capaz de matar a un tercio de los hombres. ¿Sí? Veamos qué dice ahí. Dice, y así vi en visión a los caballos y a los jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salían fuego, humo y azufre. Por estas tres plagas, o sea, el fuego, el humo y el azufre, fueron muertas la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Muere la tercera parte de los hombres por fuego, por humo, por azufre, por ese fuego y humo y azufre que salían de su boca. Hoy tenemos una cantidad de armamento militar que emite de su boca fuego, humo y azufre. Y saben qué me sorprendía, que no es casualidad que la pólvora, pero es curioso, que la pólvora tenga el 75% de nitrato de potasio, 15% de carbono y 10% de azufre. Juan, ¿cómo iba a saber que la pólvora se preparaba? Pues bueno, increíble. Dice, ahora sigamos, dice, y a los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, o sea, el fuego, el humo y el azufre, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Ni con todo esto, algunas personas se arrepintieron. Dice que no dejaron de hacer lo malo. No dejaron de ir tras las cosas materiales antes que buscar a Dios. Personas que están tan atadas a su pecado que prefieren morir en la eternidad antes que dejar de hacer lo que hacen hoy. Triste, pero así hay personas realmente que uno ve al alrededor que prefieren seguir como viven en lugar de buscar a Dios y cortar realmente con el pecado. Viene ahora el segundo ay. Entonces, dice que un ángel desciende con un libro y proclama 7 cosas que se oyen como 7 truenos. Pero cuando Juan va a escribir lo que estos 7 truenos dijeron, se le prohíbe escribirlo, porque el secreto de lo que va a suceder con estos 7 truenos no será revelado a nadie más que a Juan. No se le permitió a Juan escribir lo que estos 7 truenos dijeron. Veámoslo en Apocalipsis. Dice, después de que hablaron los 7 truenos, está hablando Juan, dice, me dispuse a escribir, pero desde el cielo una voz que me decía, no reveles lo que han dicho los 7 truenos, no lo escribas.
Se le pide entonces a Juan que coma del libro que traía ese ángel y no se le permite revelar el contenido, pero sí decir que el final está cerca. Entonces dice, yo me dirigí al ángel y le pedí que me diera el librito y él me dijo, aquí lo tienes, cómetelo. O sea, conócelo, cómetelo, te amargará el estómago, pero en tus labios será dulce como la miel. O sea, es algo que él conoce que va a suceder, que es bueno, pero es amargo al mismo tiempo. Y no lo pudo revelar, no sabemos qué va a suceder. Luego habla de los dos testigos. Y esto está en Apocalipsis 11:3. Vamos avanzando. Y daré a mis dos testigos que profeticen por mí 260 días vestidos de silicio. Entonces vemos aquí a los dos testigos durante 3 años y medio para que lleven la palabra de Dios, para que prediquen el evangelio para el arrepentimiento. Aún en medio de todo lo que está sucediendo, uno diría, hay quienes ya deberían haberse arrepentido, pero al parecer hay muchos que no quieren dejar de hacer lo malo que están haciendo, están tan atados. Y entonces luego cuando acaban este tiempo, estos 3 años y medio, viene la bestia y los derrota y los mata. Y entonces viene, como ellos estaban predicando y hablándole a la gente de su pecado, entonces los moradores, dice la palabra que los moradores de la tierra se alegran porque habían atormentado a la tierra durante este tiempo. Y es que saben que, recuerden que para los que están en oscuridad, la luz es tormento. No les gustan que les digan los pecados que están cometiendo y estos dos testigos salen a testificar de todo lo malo que están haciendo. Pero cuando alguien testifica y se muestra el pecado, le hace ver el pecado a las personas, no les gusta, se les incomoda. Sin embargo, después de que mueren estos dos testigos, a los 3 días y medio son resucitados. Entonces hay dice la palabra, no les estoy poniendo todas las citas, pero dice la palabra que son resucitados y entonces hay gran temor sobre todos los que vieron que habían muerto y son resucitados. Porque ven cosas realmente maravillosas. Llegamos a la séptima trompeta. Viene el tiempo de la ira de Dios. El régimen mundial maligno es totalmente destruido. Viene el tercer ay. Empieza el día de la venganza del Señor, el día de la ira de Dios sobre la tierra. Y aquí es donde la segunda teoría del arrebatamiento ubica el rapto. Acuérdense que dijimos que la trompeta, de la primera teoría lo ubicaba al principio de la tribulación, hay otra teoría que vamos a ver ahorita en medio de la tribulación, y hay otra que es aquí en la séptima trompeta de juicio, que dice que ocurre el arrebatamiento, es aquí, para que los hijos de Dios no sufran la ira de Dios, porque empieza el derramamiento de las 7 copas. ¿Sí? Pero acuérdense que dijimos que estas 7 de las trompetas estas son de juicio y que las otras trompetas eran de llamamiento a reunir a sus fieles para empezar la fiesta del arrepentimiento. Entonces aquí digamos que el pueblo de Israel en teoría ya se arrepintió, entonces como que no cuadra, pero ahora lo vamos a ver un poquito. Entonces viene el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios y dice que los que tenían la marca de la bestia les salió úlcera maligna y pestilente. Dice que el mar se convierte en sangre, finalmente todo lo que vive en el mar muere. Dice que los ríos y los manantiales se convierten en sangre. Dice que el sol se le permite quemar con fuego al género humano. Yo pienso que esto tiene que ver con un daño impresionante a la atmósfera para que no estemos más protegidos por la atmósfera. Dice que el trono de la bestia se cubre de tinieblas, la gente se muerde la lengua de dolor, que el río Éufrates se seca para preparar el camino de los reyes del oriente, el dragón, la bestia y el falso profeta se preparan para la batalla contra el Todopoderoso. Acuérdense que les dije que iba a haber una batalla terrible en la tierra, se derrama en el aire y se oye, hecho está.
Entonces, relámpagos, truenos, el temblor y el terremoto. Apocalipsis 17 habla de la condenación de la gran ramera y Apocalipsis 18 habla de la caída de Babilonia. Y con esto terminamos ahí prácticamente el Apocalipsis. Pero vamos a ver un momentico lo que yo les decía de las teorías del rapto. Entonces aquí ven ustedes en la parte superior que la primera teoría que estudiamos está en el punto 1, que el rapto ocurre, y sobre esas que nos hemos venido basando, que el rapto ocurre antes de la semana 70 de Daniel. Somos raptados y yo coincido con esta teoría y de lo que he estudiado y lo que le he pedido también al Espíritu Santo que nos revele, es que esta es la teoría más factible porque dice que viene, porque hay otra teoría que dice que viene en el punto 2 y lo que acabamos de leer, que la teoría que viene en el punto 3 cuando ya está en la séptima trompeta, justo antes de las copas de la ira de Dios. Pero acuérdense que dice que vendrá como ladrón en la noche. Entonces, si fuera el punto 3, pues realmente no vendría como ladrón en la noche. Porque ya ha pasado toda la tribulación, ya sabemos específicamente que el Señor se acerca. Entonces, yo coincido mucho más con la teoría y siento que el rapto va a ocurrir al principio o en algún punto empezando la tribulación. De pronto tendremos algo de tribulación y en ese momento ocurrirá el rapto. Finalmente, viene la segunda venida de Jesucristo Rey, que si ustedes recuerdan, él había salido y nosotros somos llamados, su iglesia, que somos llamados la novia, y entonces una vez termina la ira de Dios y se acuerdan que ocurrieron las bodas del Cordero en el cielo, entonces Jesús ya desciende sobre la tierra con la esposa, porque ya no es la novia, porque ocurrieron las bodas del Cordero, entonces ya vamos a estar juntos con Jesucristo por el tiempo y a donde Él esté, nosotros iremos, y entonces Él viene a gobernar por 1000 años y empezar la dispensación del milenio. Vamos a estudiar, aquí termina el Apocalipsis, vamos a tratar de estudiar y avanzar un poco en algunas de las señales. Vamos a hacer un resumen de algunas que ya hemos visto y vamos a ver otras señales que no hemos visto. Acuérdense que una de las señales es la predicación del Evangelio. Esto es importante porque nosotros los hijos de Dios tenemos que aprender a discernir sobre los tiempos que estamos viviendo. Esto está en Mateo 24:14. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Esto lo sabemos nosotros. Si miramos hacia atrás, unos 40 años hacia atrás, solo en las iglesias se predicaba el evangelio. Y había muy pocas personas que realmente leían la Biblia o que escuchaban la palabra en estudios bíblicos. Hoy en día el evangelio es predicado por todas partes, por todas partes. La palabra está al alcance de todas las personas. Muchas personas en los últimos tiempos vienen leyendo ahora realmente la Biblia. Muchas personas escuchan el mensaje del evangelio por internet. En los últimos 15 años, 20 años, ha habido una explosión impresionante de la predicación del Evangelio. De una manera en que nadie podría decir que no tuvo oportunidad de oírlo. Vemos que dice ahí que para testimonio de todas las naciones es prácticamente que hay, en todas partes hay acceso a escuchar el Evangelio hoy en día. Y aunque Satanás nos quiso encerrar, con todo esto de la pandemia, para que las personas no fueran a la iglesia y no pudieran escuchar el evangelio, Dios abrió canales donde ahora miles de personas están siendo evangelizadas. Es increíble cómo ahora el evangelio se está repartiendo por todo el mundo. Ahora podemos estar conectados como nunca antes podíamos estar conectados antes. Miles de personas evangelizadas por todo el planeta a través del internet. Segunda señal, persecución. Y esto va de un grado más grande a un grado más pequeño. Vamos a leer Apocalipsis. Dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Entonces vea.
Vamos a ver el detalle de cada uno de estos versículos. Dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y aunque aquí está hablando de una persecución realmente fuerte, lo hemos visto, hemos hablado, vemos que hoy de todas maneras hay persecución sobre las cosas de Dios. Nosotros no estamos viendo la persecución grave acá. Vimos que días que 345 millones de cristianos son perseguidos hoy en día. Pero sí vemos en nuestros sitios, se ve que, por ejemplo, en las escuelas se ha venido prohibiendo hablar de Dios o en los gobiernos se prohíbe hablar públicamente de las cosas que van en contra de Dios. Sin embargo, también vemos que sobre otras creencias cada vez se es más comprensivo, cada vez se es más tolerante, cada vez se es más inclusivo, cada vez se es más humanitario. De esta manera, a las cosas que Dios les llama pecado, ahora somos tolerantes. Ahora queremos ser como seres humanos tolerantes con todas las cosas, así estén en contra de lo que dice Dios. Porque si no, entonces eres llamado exfóbico, retrógrada, fanático, intolerante. Sin embargo, las cosas de Dios no pueden darse libremente. Porque entonces, no, es que se está condenando a las personas. Y debe prevalecer la libertad de culto y la libertad de expresión, el humanismo. Ahora somos dioses de nuestra propia existencia. Hacemos lo que queremos, nos comportamos como queremos, hacemos leyes de lo que queremos y muchos aceptan ya lo que Dios llama como pecado, lo aceptan como normal. Perdieron esa sensibilidad que les daba el Espíritu Santo de ver lo que es pecado. Callaron la voz de su conciencia. Hoy en día lo bueno es llamado malo y lo malo es llamado bueno. Y me sorprende por qué lo único que es atacado son las cosas de Dios y de Jesús. Porque nadie ataca a Alá, nadie ataca a los mormones, nadie ataca a Buda. Lo único que es atacado en el mundo es la Biblia y Jesucristo y el mensaje del Evangelio. De resto, no se ataca. ¿Por qué creen ustedes que eso sucede? ¿Quién estará detrás de todo esto? ¿Quién estará moviendo sus cuerdas detrás? ¿Quién estará manipulando todas las cosas para que el único mensaje que sea atacado sea el del Evangelio de Jesucristo? Eso nos dice mucho de las otras cosas, que a Satanás no le interesa atacar las otras cosas porque esos que están metidos en todas esas otras cosas están perdidos, son de su propiedad. Vamos a ver que también habla de un gobierno global en el versículo que lo acabamos de ver. Vamos a volver a leerlo. La partecita dice que también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Aquí está hablando ya del tiempo del anticristo, que, perdónenme, pero no creamos que van a ir con cachos rojos y cabeza de demonio al estilo Hollywood, porque lamentablemente así hemos visualizado las cosas. Será una persona. El anticristo es una persona, pero que traerá unión a todas las naciones de la tierra. Y vemos que dice que se le dio autoridad sobre toda tribu, sobre todo pueblo, sobre toda lengua y nación. Tendrá autoridad, gobierno sobre toda tribu, pueblo y nación. Hoy en día, si ustedes miran lo que está sucediendo en las agendas globales, estamos pavimentando la carretera para llegar hacia allá. Hoy en día vemos cómo entidades gobiernan sobre los países. Y no estoy hablando de un único país mundial que gobierne a toda la tierra, no estoy hablando de un poder o una entidad que dictaminará las directrices mundiales, que tendrá autoridad aún sobre los presidentes de cada país, que en determinado momento impondrá y obligará a establecer leyes, decretos, políticas, procedimientos, aun cuando éstas vayan en contra de las cosas de Dios. Eso ya lo estamos viendo. Presión para que se acepten políticas de inclusión de cosas. Es increíble.
leyes dictaminadas por ciertas entidades que obligan a los países a actuar o a encerrar o a controlar las personas abusando aún de la soberanía de cada país. Vemos hoy los protocolos. ¿Quién dictamina los protocolos de cómo se debe el mundo mover? El pasaporte, que ahora hasta nos vamos a poder mover sin pasaporte. Ahora se habla de un pasaporte de salubridad, que el que no lo tenga no puede moverse libremente. Vemos también que habrá una religión global. O sea, estas cosas son para que entendamos hacia dónde va el mundo, porque si ustedes miran hacia allá, estamos yendo. Veamos cómo dice de la religión global. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Solo los verdaderos seguidores de Cristo no caerán en esta trampa, pero el resto del mundo adorará estas cosas. Y no creas que adorar es ir y arrodillarse y brindarles culto. Con aceptar los parámetros de ética, los estándares de ética y moral que están determinados hoy en día por los hombres, ya nos estamos poniendo del lado de ellos. Jesús lo dijo claramente. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. No podemos ir aceptando los estándares de ética y moral que pone el mundo, mucho menos si van en contra de lo que dice la palabra de Dios, porque entonces no estamos con Dios, estamos contra Dios. Si algo va en contra de la palabra de Dios, no estamos con Dios, obviamente, y si no estamos con Dios, claramente dice que estamos contra Él. Así que no pensemos que podemos aceptar las cosas del mundo y sentir que estamos con Dios, porque estamos adorando implícitamente a Satanás. Cuando aceptamos las condiciones que rompen las leyes de Dios, estamos en contra de Dios. No necesitamos hacer algo malo, con solo aceptar algo que va en contra de Dios, ya estamos en contra de Dios nosotros también. Entonces, o somos radicales con el pecado o estamos a favor del pecado, porque con Dios no hay zonas grises. Luego vimos que decía que todos los moradores de la tierra, se supone que habrá una religión única que abraza a todos los dioses, una única religión, una manera única de ver el mundo que abraza aún el pecado, una única lista de estándares éticos, morales y de buen comportamiento que acepta todas las diferencias de creencia. Ya no importa si tienes 6.000 dioses como los hindúes, o si tu Dios es Alá, o si tu Dios es Mahoma o Buda, todos adoramos al mismo Dios. Cuidado, no te confundas. Dios solo hay uno verdadero, es el primer mandamiento de la ley de tu Dios. Está en Éxodo 20. Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No tendrás dioses delante de mí. Entonces no podemos aceptar que la gente tenga otros dioses, ni tener contacto con otros dioses que no sean mi Dios, a menos que ahora tu Dios ya no sea Jehová, sino que hayas hecho un Dios a la medida tuya. Veamos algunos pasajes de la Biblia que nos hablan de esto. Deuteronomio 4:35 dice, a ti te fue mostrado para que supieses que Jehová es Dios y no hay otro fuera de él. Deuteronomio 32 dice, ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir, yo hago vivir, yo hiero y yo sano. Oseas, ¿qué dice? Mas yo soy Jehová tu Dios desde la tierra de Egipto. Dice, no conocerás pues otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador sino a mí. Y por si nos quedan dudas en el Nuevo Testamento, Marcos, Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. No podemos estar aceptando otros dioses porque Dios es uno solo. Nuestro Dios es uno solo.
Si reconocemos a otros dioses, estamos aceptando a otros dioses, porque ahora queremos ser humanitarios y ahora queremos ser todos en armonía. Entonces, cuidado porque te estás equivocando. O tú estás equivocado porque es un solo Dios, o ellos están equivocados. Tenemos que decidir de qué lado estamos, porque ya vimos que con Dios no hay zonas grises. Entonces ese cuento de que ahora somos todos unidos, sin importar el pecado, sin importar que adores a otros dioses, eso no es lo que Dios le pidió a su pueblo, ni lo que Dios le ordenó a sus hijos. Cuidado con lo que aceptamos, porque sin darnos cuenta podemos estar adorando a un Dios diferente del de la Biblia. Porque dice que cuyos hombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Los verdaderos cristianos, los verdaderos hijos de Dios se mantendrán fieles a la palabra de Dios. No aceptan estas desviaciones. Son el trigo de las iglesias. La iglesia verdadera de Jesucristo está en el corazón. No son la cizaña. No son los cristianos que parecen ser cristianos, pero aceptan todas las cosas del mundo. Ya sea por avaricia o por desconocimiento de la palabra o porque son engañados, pero igual terminan adorando a otros dioses. La palabra de Dios está disponible para todos y es responsabilidad de cada uno conocerla. Por eso dice que será testimonio para las naciones, porque estaba disponible para todos y nadie va a poder decir, ay, no, es que yo no sabía. Entonces tendremos un nuevo orden mundial, un único régimen que dictaminará las políticas globales, una religión única que determinará los conceptos éticos y morales válidos. Y al final, ¿qué nos dice Jesús? Si alguno tiene oídos, que oiga. Como siempre, Jesús habla que el que quiera escuchar, escuche y corrija su camino. Y el que no quiera escuchar, que siga por su camino, pero que lo tenga claro que no lo llevará al lugar correcto. Bueno, vamos a la semana entrante a seguir con estas señales. Es muy importante que entendamos los tiempos porque ya terminamos la dispensación de la gracia y vamos a empezar con el milenio. Vamos a reflexionar sobre lo que hemos estudiado en el día de hoy. Padre, te damos gracias por hablar a nuestro corazón, Señor. Gracias por traer esas alertas. Gracias, Dios, por dejar tu palabra escrita para que nosotros podamos entenderla. Gracias por la revelación, Señor, que estás teniendo en estos últimos tiempos, para que nosotros, tus hijos, podamos ver la veracidad de tu palabra y que tus promesas se cumplen y tus profecías son verdaderas, Señor. Que la Biblia y tu palabra es el único texto que tiene la verdad absoluta sobre las cosas, Señor. Hoy podemos ver que todo está escrito, Dios, como lo decías tú, Jesucristo, para que cuando se cumplan las cosas recuerden que yo se las dije. Gracias por dejarnos este texto, Señor, porque será guía para nosotros, será guía para saber que tú estás con nosotros, que tú tenías todo esto planificado y que no nos has abandonado, Señor. Te pedimos, Dios, que nos dé la fuerza para enfrentar toda tribulación, toda persecución, todos los tiempos que se vienen adelante, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos llenes con tu luz para poder ser luz para esas otras personas que están a nuestro alrededor, Señor, y que aún están en oscuridad, Dios. Ten misericordia de todas las personas que no ponen atención, Señor, a las personas que ignoran tu mensaje. Señor, ten misericordia de aquellas personas a quienes invitamos y no vienen a los estudios, Señor, que no quieren aprender tu palabra, Dios. Tráelos con tu amor como un día nos trajiste a nosotros. Con ese amor, con esas ganas de aprender, Dios. Te pedimos por cada una de esas familias, Dios, donde también hay padres, hijos, madres, tíos, Señor. Ten misericordia de todos nosotros, Padre. Trae luz a nuestras vidas, porque el tiempo que se acerca es de oscuridad, Dios. Y solo tú puedes guiarnos, Señor. Solo tú puedes darnos esa luz. Solo tu palabra es nuestra guía. Solo tu palabra nos dará la tranquilidad y la paz, Señor. Calienta nuestra relación, Espíritu Santo. Pon ese fuego en nuestro corazón, Dios. Pon ese fuego, esa pasión que encienda nuestro corazón para tener esa relación íntima y viva contigo cada día, Dios.
Te doy gracias, Padre, por esta enseñanza del día de hoy. Gracias por enseñarnos a través de las dispensaciones, Padre, por estas revelaciones que hemos tenido en todas estas semanas de estudio. Gracias, Dios. Bendito seas, Señor. Gracias por cada persona que ha estado conectada en la noche de hoy. Yo los bendigo, Señor, en tu nombre, Jesucristo. Amén. Hermanos, tiempo para reflexionar sobre las cosas. Yo sé que estos temas son duros, a algunos no les gusta escucharlos, pero es necesario que los conozcamos. Como hijos de Dios, estos son los secretos. Nadie más conoce los secretos que los hijos de Dios. Nos vemos en 8 días. Dios los bendiga.